Radio Universidad de Santiago presenta Música y Política, una invitación a entender el contexto histórico y social de la música. Conduce el sociólogo Alberto Mayol. Participan el sociólogo Carlos Azócar y el compositor Miguel Farías. Muy buenas tardes, estamos nuevamente en un programa de música y política junto a nuestro elenco estelar. Esta vez, todos presentes aquí, Miguel Farías, ¿cómo está usted? Hola Alberto, hola a todos. Carlos Azócar. Muy buenas tardes a todos, ¿cómo están? Estamos aquí desde las ciencias sociales, desde la teoría musical, tratando de llevar a ustedes una reflexión, simplemente, sobre las vinculaciones entre música y política, como cada semana, a las 8 de la noche de los días jueves, cuando no hay terremoto. Cuando hay terremoto también, pero usted seguramente no nos escucha. Claro. No está preocupado de otras cosas. Hoy día usted escuchó de fondo ya una canción que seguramente reconoce fácilmente, ya el son reconocible, tocado hasta la saciedad en toda su infancia, los días lunes en el colegio, de el himno nacional de Chile. Y no se trata de un programa nacionalista, ni mucho menos, sino que es una revisión sobre el tema de los himnos nacionales. Y nos pusimos a investigar y tenemos muchísimo material, tanto que es probable que este programa continúe en otra ocasión, porque no creo que hasta el próximo terremoto. No creo que alcancemos hasta que se acabe Chile de todo. Así que escuchamos el himno nacional, que tiene una historia que no deja de ser interesante a pesar de todo. La música que usted escucha, por ponerle un elemento, un tip sobre la mesa, resulta que la música que usted escucha es de una persona que no conoció nunca Chile. Por ejemplo. ¿Ya? Y dicen que los bolivianos nos plagiaron a nosotros, pero hay otras sospechas también de por medio. Claro. Y hay mucho plagio de por medio del tema de los himnos, también va a ser un tema que vamos a ver hoy día. Así que vamos a partir hablando un poco del himno de Chile, pero vamos a llegar a todo lo que ustedes se pueden imaginar, al concurso. Al concurso donde ganó la Marsellesa, supuestamente, y Chile salió segundo. Vamos a llegar a ese inicio notable que tiene el himno de Chile, que es como una zarzuela militarizada, ¿no? Que es igual a una ópera, que es igual a una célebre ópera. Entonces vamos a recorrer bastante el asunto, pero digamos que en todo caso este no fue el primer himno que tuvo Chile. No.
El primero lo encargó el 1819 don Bernardo O'Higgins Riquelme a Manuel Robles. Sí. Y la letra de Bernardo de Vera y Pintado, presentándose por primera vez en forma oficial durante el año siguiente. Eso, Bernardo de Vera y Pintado era un poeta, ¿no? un lírico. Pero el año 1827 el gobierno de Chile le encarga una nueva música a Ramón Carnicer, que es el creador de la música actual. Y del asado carnicero también. La contratación se hizo además a través de Londres, porque Chile tenía representación diplomática en Londres. Entonces los londinenses buscaron y encontraron este catalán. Nunca hay que olvidar finalmente la vinculación de O'Higgins con el Imperio Británico. Sí, no es menor. Hay varias cosas que Chile tiene una relación muy fuerte con los ingleses al principio de los tiempos, básicamente porque los ingleses estaban muy interesados en joderse a los españoles, así que es cierto. Y el señor O'Higgins, que en todo caso era irlandés el apellido, ¿no? Era un irlandés asimilado, el padre de él, con el imperio, en todo caso, español. Pero él volvió a los británicos. Bueno, la música de Ramón Carnicer se construye y se le adapta la misma letra que tenía la anterior, ¿no? En un comienzo. Pero, finalmente, se encarga muchísimos años después, estamos hablando de 20 años después, del año 1847, a Eusebio Lillo, un liberal, poeta, que vivía por acá cerca, que vivía aquí en el barrio Yungay, y él hace una nueva letra, pero se conserva el coro que gustaba mucho, ¿ya? Muy popular, de la composición original de Manuel Robles, que es el Dulce Patria. Y el pobre Bernardo Vera y Pintado queda a la vera y es como si estuviera pintado. Sí, no, totalmente fuera de... Y aquí entonces uno puede efectivamente ver que la obra adquiere nuevos ribetes, ¿ya? Con un cambio completo, salvo el cambio ya señalado de el coro, que se ve modificado a pedido del público. Oye, y esto que pasa aquí en Chile no es tan común como uno cree, esto de que se encarga un himno para que sea himno. Claro. En general, por eso tú hablabas, yo creo, de plagio, porque normalmente se toman canciones populares en Europa al menos y se hacen himnos. Claro. Lo que pasa es que la acusación de plagio, y aquí entramos ya a la primera acusación de plagio, que a nuestros hermanos bolivianos. Por Dios. Nuestros hermanos bolivianos supuestamente habrían plagiado nuestro himno. O sea, nos demandan en La Haya, después nos plagian el himno, por Dios. Por Dios. Hay que ir a tomar la arma de una vez por todas. En eso estamos, pero a ver, pero juzgue usted mismo. Escuchemos un pedacito del himno de Bolivia, si les parece. Bien, ese era el himno de Bolivia. Hay que decir que se parece, ¿eh? Se parece harto. Nadie puede negar en que estilo, que, todo, sí, se parece. Y además es posterior, ¿ya? Pero se estrenó antes.
pero se estrenó Sí, antes. entonces ahí está la pugna. Ahí está la pugna. Ahí hay Se estrenó como 2 años antes, se hizo público Claro. que el chileno. Claro. Pero supuestamente las partituras estaban fechadas de antes. Exacto. Entonces, bueno, también puede haber sido una operación política de los chilenos para denostar a los hermanos bolivianos. Está compuesta por un italiano. Leonardo Vincenti. Exacto. Y la obra es bastante... fue en Bolivia generó mucho impacto, gustó mucho. Y la polémica del parecido con Chile ha sido reactualizada en los últimos meses, digamos. Yo he leído varias cosas de... Por el The Clinic sacó una... Sí, no, yo he leído cosas de Chile y de Bolivia. Y de Bolivia, sí. Y en general el acuerdo es que el de Chile es anterior. Claro. Pero supuestamente Ramón Carniceri y el italiano estudiaron juntos en París. Entonces ahí se dice que ya tuvieron sus primeras intercambios. O sea, es una probabilidad que algo haya pasado y no sé qué. Pero después Leonardo Vincenti vivió en Chile. Ah. Él vivió en Chile unos años. O sea, el que hizo el último de Bolivia sí vivió en Chile. Sí. Claro. Por eso, ahí está. No, mira, y él vivió en Chile y él llegó como parte de los militares, como una banda militar. No sé si la dirigía o qué. Entonces, ahí se responde algo. Él tenía que todos los lunes en la mañana o quizás todos los días tocar el himno de Chile. ¡Wow! Ahí, entonces yo lo que leí en un texto boliviano que decía que es probable que se haya inspirado, porque no es igual, pero es muy parecido. O sea, haya tomado esto como inspiración. Salvo ellos dicen que el estilo es más italiano, como ópera triunfante, Sí, el chileno es más marcial. Es más coral Sí, claro. que marcial, sí, Claro, es verdad. claro. El chileno en todo caso se podría haber hecho perfectamente coral, lo que pasa es que está forzadamente militarizado. Sí. Porque es una obra musicalmente que permite lo coral, pero le ponen la percusión fuerte Claro. y lo militarizan. Entonces, ahora, por lo demás, los dos himnos, las dos creaciones artísticas finalmente tienen una referencia a un pasaje de la ópera Lucrecia Borgia de Donizetti, lo cual ahí sí que genera aún mayores controversias. no, es que finalmente... ahí ya entramos en un terreno que es muy complicado, porque efectivamente los dos pasajes son, no digamos que tienen una cita, sino que son casi iguales a un fragmento de Lucrecia Borgia, Sí. y a un fragmento largo, que es un fragmento que desarrolla uno de los temas de la obra, que aparece al principio de Lucrecia Borgia, pero después se desarrolla durante Sí, la obra. la melodía de inicio del himno es muy parecida a una melodía de Lucrecia Borgia. Exactamente, entonces al Mafio Orsini Signora son io, que es el prólogo de Lucrecia Borgia, pero después además durante la obra de Lucrecia Borgia en general aparece de nuevo este temita, ¿ya? Y recorre toda la obra, sobre todo parecido al inicio del himno de Chile y de Bolivia y al Dulce Patria, ¿ya? Entonces ahí ya se complica mucho la escena porque hay un antecedente que no es menor, y es que no sabemos la fecha de composición de Lucrecia Borgia, pero el estreno de sí. Lucrecia Borgia es posterior a la fecha de partitura del himno de Chile. Dios. Vamos a cobrar derechos de autor. O sea, ¿Qué decía la SCD ese tiempo? Sí. algunos, gente que sabe... Alberto de la Plaza. Alguna gente que conoce un poco el tema, asumen que hay una cierta probabilidad entonces de que quizás tanto Ramón Carnicer como el italiano que le compone a Bolivia pueden haber sido alumnos o discípulos o haber tenido alguna relación Con Donizetti. Claro. Y haber conocido, digamos, el pasaje anteriormente, haberlo trabajado, qué sé yo. Yo nunca me había metido en eso. Mira, yo sabía que se parecían, pero yo pensé que era una coincidencia, porque, claro, yo lo que reconozco igual es una frase de 4 segundos, 3 segundos, y en la estructura armónica, melódica actual, coincidir no es tan difícil. Claro. No es tan difícil, pero yo no sabía que el Dulce Padre también coincide, mira. ¿Pero cuándo se consiguiera plagio? O sea, No, son 8 compases, pero yo no sé cómo es la cosa legal. Pero hay varios himnos que tienen, de hecho, más de 9 compases iguales, porque me parece que es una práctica más o menos extendida esto de que... Todos roban de todos lados. Claro, era Sí, una época que pero- no había globalización, tú saber una cuestión que quedaba por allá, 15.000 kilómetros de Claro, distancia, y que nunca más nadie lo va a Claro, escuchar. Claro. da lo mismo. Entonces, Pero actualmente hay gente que vela por los derechos de autor de los artistas. ustedes así saben que en esos juegos del FIFA no sé cuánto, el 2005, monte tú, los tipos recorrieron el mundo buscando cantos de barra, ¿ya? Y escucharon el himno de Chile en el estadio y pensaron que era un canto de barra. Entonces lo ponen en los cantos del estadio. Qué buena. Entonces, bueno, pero la cosa puede ser peor.
Porque el pobre Donizetti, tiene un fragmento que no es el mismo, no es el Mafia Orsini de Lucrezia Borgia, sino que es otro fragmento de una ópera que es... una nota al pie sobre Lucrezia Borgia, bien interesante, que además tiene una polémica de plagio original. Además, porque resulta que cuando Donizetti la crea, le pide el libreto a... no me acuerdo el nombre del libretista, y él... Felice Romani. Romani. Y le pide el libreto, y resulta que él se basa en Víctor Hugo. Claro. Y Víctor Hugo se enojó y prohibió que se estrenara la obra. Por eso tuvieron tantos problemas para el estreno. Muchísimos problemas para el estreno. Incluso se estrenó y después se prohibió de nuevo. Y tuvieron que hacer cambios y cosas después. O sea, fue un lío enorme. Víctor Hugo y los derechos de autor. Y además que... Alberto Plaza de la época. No solamente se preocupa, se parece al himno, existe una semejanza entre el himno de Chile y el himno de Bolivia, sino que a ese se suma el de Uruguay. El de Uruguay, que tiene también un fragmento que es efectivamente prácticamente igual que una otra ópera de Donizetti. Y lo interesante es que finalmente el himno de Uruguay también ha sido declarado, al igual que el Chile, esta cosa, el segundo himno más bello del mundo, además, después de la Marsellesa. O sea, hay una cuestión que más o menos irrefutable, que finalmente la Marsellesa es considerada, si que en algún momento se hizo ese concurso, el himno más bello del mundo. Pero ahí Chile y Uruguay están disputando el segundo lugar en una cuestión que... En el campeonato de plagios. Claro, que ambos himnos están basados en Donizetti, por tanto... De alguna manera Donizetti participa de... Oye, ¿y saben con qué está, supuestamente, de qué está plagiado el...? No, también es de la Lucrezia Borgia, pero ¿también? De otro fragmento. Pobre Lucrezia. Existe también el himno de Argentina, que también dicen que lo sacó de una sonata o de algo de Clementi. La introducción creo que es la misma que una sonata de Clementi. Entonces al final todos como hermanos, toda Latinoamérica, plagiamos juntitos. Aquí leo un fragmento de un escrito de un uruguayo. Dice: nadie sabe si De Valí tomó prestadas las melodías para hacer el himno conscientemente o si fue un acto fallido. Lo cierto es que ambos motivos melódicos son muy similares, casi un copy-paste. Hoy me equivoqué, me volví a equivocar. 9 notas idénticas tengo yo escrito. 9 notas idénticas. Ya, entonces es la obra. Es un inmigrante húngaro el que hace la música, ¿ya? De José de Valí y Francisco Acuña de Figueroa hace la... Seguramente todos estudiaron juntos allá en el Conservatorio de París. Estos eran los ejercicios de armonía. Claro. Oye, mandemos todos estos para allá, vendámoslo. Claro, sí, claro. O sea, además seguramente hay algo de eso que pasaba, que era un mercado súper interesante, países chicos que pagaban, no podían pagar además a los grandes compositores, claro. Y le pagaban a ustedes menores. Que nadie los pagaba tampoco. O sea, todos los himnos europeos que uno dice Mozart, Haydn, son todos agarraron en un pedazo de una cosa de Mozart. Claro, y se la modificaron además. Se la modificaron. Que mucho más feo. No, pero salvo, por ejemplo, el de Gounod. Sí, él lo hizo para el Vaticano. Es que él era muy católico. Sí. No hay que olvidar. Y el Vaticano... Bueno, el famoso en todos los matrimonios se escucha Gounod. El Ave María. Que es un plagio también. ¿En serio? O sea, nunca se han dado cuenta que es una melodía sobre el preludio de Bach. Esa es la gracia de ese Ave María. Es el preludio de Bach en el piano y arriba cantando el Ave María. O sea, es una cadena infinita. Ladrones. Y la ópera del fin de semana, Miguel, fue también... Claro que sí. Yo saqué un aria de Joe Vasconcello. Hay que hacer alusión y una felicitación muy grande por el éxito que tuvieron los dos acá. Ya no solamente comentaristas de nuestra mesa, sino que autores. Y cualquier donación, porque quedamos en la bancarrota. Cualquier donación, pasen por la caja de Miguel Farías, por favor. Un saludo a la SS también, que está tan contenta y... Sí, nosotros teníamos ya problemas con la SCD, pero ahora estamos con la SS. Oye, pero muchas gracias a todos los que asistieron. Sí, mucha gente, 1000 personas asistieron. En total, sí. En total, así que muy bien. Conversamos con muchos, tuvimos gente que escuchaba nuestro programa. Echaban de menos la voz de América, nos decían. Sí, ¿en serio? Sí. Hubo bastante gente que escuchaba el programa, es curioso. Sí. Es curioso. Yo que estamos en el momento, quiero mandar un saludo a Marcela Mercado, que también es una fiel auditora en Antofagasta, que nos dijo, vaya,
Qué buen programa que tiene. Vaya. Bueno, un saludo Armando grande a la Alcohólico. Marce Mercado, que tenemos la suerte de conocerla ya ahora, Carlos y yo también, Sí, no. estando en Antofagasta, así que le falta solamente Miguel, que cuando vayamos a Antofagasta con nuestras múltiples labores, también tocará. tendrá ocasión. Oye, hay otro, a propósito de plagio, ya entrando en compositores de himnos y el plagio, hay un caso muy importante a nivel mundial, que es el de Dusan Šestić. Pobre tipo. Šestić, en realidad. Conocido como el compositor más desafortunado de del la mundo. historia. Sí, la BBC lo calificó de esa manera. El año 88 estaba muy mal económicamente, cosa que a veces les pasa a los A los compositores. músicos, después de componer... Y Šestić dijo, voy a participar en un concurso para componer el himno nacional de Bosnia. ¿Ya? Y tenía por objetivo unificar las comunidades étnicas del país, que había quedado un poquitito dividido después de una guerra civil que había sido algo truenca, algo cruenta, digamos. Dusan no pretendía ganar. Ese era su afán, era simplemente salir segundo. ¿Ya? Pero no tenía el truco. El truco se lo podría haber pedido a la gente de la Católica, pero no tenía el truco. Y entonces presentó una cancioncita que dijo: esta cancioncita es melódica, que se le va a ir bien, pero jamás la van a elegir. La van a elegir acá como... No, que- ni una posibilidad, porque segundo y tercer premio, y tenían plata el segundo y tercer premio. Entonces dijo, con eso es suficiente. Sin embargo, ganó. Y resulta que varios compatriotas serbios lo tacharon de traidor, y muchos bosnios y croatas se indignaron de que un serbio hubiese escrito la melodía que representaba a su país. O sea, se metió en las patas de los caballos, Claro. pero de manera directa. Yo no sé cómo distinguen, porque todos terminan en ich. No sé cómo saben cuando un tipo es bosnio, serbio o croata. ¿Ya? Ah, Pero la cosa es que se distinguen. Entonces tuvo muchos problemas para encontrar trabajo, pero y luego ganó otro concurso, que era el concurso de la letra del himno. Ya no contento con tener la música, logró ganar el concurso de las letras. Este tipo tenía como la estrategia de Bolaño, así que llegaba y empezaba a postular así a lo que fuera. Yo viví así como 4 años. ¿eh? Así, postulando Solo a- yo de los concursos. Bueno, pero Uno agarra la técnica. agarra- para ver en qué lugar salir. Sí. Bueno, resulta que esto no termina ahí. Ya había dado cuenta de que estaba metido en un lío de proporciones, el año 2009 alguien descubre que el himno que había compuesto Dusan era igual a la melodía de apertura de una película de National Lampoon's Animal House, el colegio de animales traducido al castellano, comedia del año 78 sobre una hermandad universitaria. O sea, una película de bajísimo presupuesto, ¿no? Que tenía... De esos momentos muy gloriosos de Hollywood que hacían esta película sobre universitario. Cosa preciosa, no hay Y más. como tenía tantos enemigos, un periódico localizó a la familia de quien compuso la banda sonora y ayudó a que interpusiera una demanda en contra de Dusan, ¿ya? Quien tuvo que salir en televisión para defenderse. Y donde declaró que se sentía muy dolido. No conocía el nombre de la película, pero reconozco que la vi y me quedé muy sorprendido. Supongo que quizás de joven pude haber escuchado la banda sonora y esta me quedó de alguna forma en mi cabeza. En Ahora- cualquier caso no fue plagio, dijo. Ahora bien, hay que situándonos históricamente, es raro esto, porque es una película gringa que finalmente estaba siendo vista por alguien que finalmente estaba detrás de la cortina de hierro. O sea, igual es raro que ella finalmente la haya visto. Y el año La tesis 78, conspirativa de Carlos. Sí, así Ah, es. está no, buena. la teoría de la sospecha siempre. Pero Pero mira la frase que se tira: no todo el mundo en este país es un ladrón o un corrupto. Si yo lo fuera, sería un político y tendría una vida mucho mejor, dijo. podríamos escuchar El este compositor himno, más ¿no? desafortunado del mundo. ¿Quieres escuchar el himno de Bosnia? De Bosnia. ¿Sí? Está. ¿Tú dices? Está. Sí, sí. Yo lo pasé a comprar aquí pero a su música. pero tenemos demasiados himnos, ¿no? Mejor saltemos al himno de Inglaterra. El himno de Inglaterra. God Save the Queen. Claro. ¿De King o de Queen? Depende de la época. Depende de la época, claro. Porque Claro. si hay rey, se cambia la letra. ¿Ya? Y todo pasa a ser masculino. ¿Más bueno, qué? masculino. Masculino. Oye, cuando solamente es masculino, solo hay culino. El God Save the Queen o The King es el primer himno de la historia, de acuerdo al concepto que tenemos hoy en día de himnos. ¿Ya? Así se dice, claro. En En la tradición europea Claro. de música clásica. Es una composición de una canción a partir de una canción tradicional del 1745,
durante la invasión del príncipe Carlos Eduardo para restablecer a los estuardos en el trono británico. La derrota fue la sangre con la que pagó el esfuerzo Carlos Eduardo, pero la canción sí siguió cantando. Fue una derrota política, pero la cancioncita tuvo éxito. Te sigue ahí. Como la alegría ya viene. Es como Es como lo mismo. Pero lo interesante es que además no solamente se... Un saludo para Concertación. Que no solamente se canta en Inglaterra, sino que además se cantó en algún momento en todo el Commonwealth. O sea, Sí. todas las naciones que en algún momento tuvieron alguna vinculación amistosa, simpaticona, digamos, con este imperio. Exacto. Finalmente también lo adoptaron como su himno propio. Pero no Entonces, solo los que adaptaron dentro de la Commonwealth, sino que también hubo varios países fuera de la Commonwealth que tomaron esta melodía y la transformaron en su propio himno porque se transformó como en el himno de los himnos. Y Más lo que hizo, lo que lo dices que tú la otra vez comentaste. claro, además. que es primera vez que ya existía el himno como himno, pero no el himno nacional, el himno Claro. patriota, el himno que te hacía referencia como A la homogeneidad nacional. Claro, porque normalmente el concepto de himno viene de los griegos, que es una composición poética dedicada a los dioses. Que ya después de esto lo adaptaron los cristianos y en congregaciones empezaron a cantar Claro. himnos dedicados a Dios o a santos, etcétera. Y en algún momento empezó a salir el God Save the Queen en estas congregaciones. Con la idea O de King. con la creciente aparición de la idea de pueblo como nación, Claro, digamos. claro, y empezó El y protonacionalismo. en varias congregaciones y así. Y sabes que hay un dato que el otro día leía un artículo sobre, mira, no me acuerdo del autor, pero es sobre la conquista musical en América. ¿Ya? Y hace referencia a un caso muy parecido, que es una cosa que se llama el alabado. Que el alabado era una especie de canción de cuna, en verdad. Al comienzo se utilizaba como canción de cuna, pero en momentos de que se juntaba mucha gente se empezaba a cantar también para ofrender cosas y en distintas partes de Sudamérica. Entonces se considera de alguna manera que ese es el primer himno de Sudamérica y común, o incluso a toda Latinoamérica, porque en México también. Ah, mira. Todo porque pasó de ser de canción de cuna, después empezó a ser canción alegórica para cosas, para triunfos de guerra, después de fiesta. Es un buen camino completo. Sí, completo. Claro, y es antes que el God Save the Queen. Así que... Ah, plagio. sería la primera obra de la historia. Oye, no, pero además hay un caso bien interesante porque la melodía fue usada en los primeros esfuerzos de himnos nacionales, o tal como conocemos como himnos nacionales, no existía la idea de nación, pero en Dinamarca, que son enemigos jurados, recordemos Hamlet simplemente de los ingleses, Alemania, no digamos que tienen una buena relación, ¿no? Rusia. No. Y Rusia, sí. ¿En serio? Y Rusia, se usó en Rusia, en la época de los zares, como la melodía como himno, se le cambiaba la letra. Wow. Después vino Vladimir y cambió todo. Pues, por supuesto. Y para que a ustedes les llame mucho más la atención, se usó también como el himno del Reino Unido muy tempranamente en una pequeña isla llamada Hawái. Donde a la gente no le importaba mucho el himno, habrá que decirlo. No, en realidad, y además que la interpretación La interpretación era- en ukulele. El ukelele. Dice, oye, es muy largo este himno. Ukelele a interpretarlo. Pero a poco andar los países dijeron, no podemos usar todos la misma melodía. ¿Ya? Imagínate cómo van a ser los partidos de fútbol en el futuro, dijeron. ¿Ya? Claro. No se puede. ¿Ya? Así que No, pero la gracia que había en Hawái es que efectivamente lo hacían con ukulele, pero además mantenían la melodía e inventaban la letra. Entonces era una interpretación libre. Eran como unas payas que hacían Claro, sobre unas finalmente. Payay. vaya sobre God Save the King. Claro. Claro, entonces resulta que hay solo un país que se negó a buscar su propio himno después de haber ocupado siempre la melodía de God Save the King, que fue Liechtenstein, que no sé si, bueno, país digamos. como país. No sé, pero bueno. Tiene selección. Tiene selección. Pero eso fue antes o después que escrito el Trastacto. Ese es Wittgenstein, Carlos, Wittgenstein, ese es perdón, Liechtenstein. bueno. Es un lugar muy chiquitito que es como Providencia. Así. Así igual de rico, pero... Claro, ya más rico todavía. Entonces, Pero ellos mantenían finalmente la melodía, pero cambiaban la letra. sí, cantaba una canción que se llama Oben and Jungen Rein,
que es Sobre lo alto del joven Rin. ¿Ya? El Rin, el Y en mismo, alemán. el río. El río Rin. Liechtenstein, claro. Sí. Estaba pensando en Hawái todavía. En porque Hawái. El río Rin en Hawái. Pero Wagner se lo podría imaginar perfectamente. El río Rin llegaba al Dijo, volcán. hay volcanes, tráiganlo acá. Ta, 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 con el ukelele. Ta, 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 ta. Ay, señor hipster, tómese bien. No, y hágalo. y el príncipe de Liechtenstein decía siempre que no sabían que era británica la melodía, se sentían muy orgullosos de su himno. O sea, lo mismo que le pasó al compositor yugoslavo, cuando dice, yo lo escuché en algún momento, así, puede que se me haya quedado Y por el ahí. chileno, en Chile, en Bolivia, en todos lados, ¿verdad? ¿A quién no le ha pasado? Dice. ¿A quién no le pasó? Ese compositor no lo ha hecho. ¿Cuál es la frase esa que dice que finalmente un buen ladrón no es el que roba de una manera directa de una vez nada más, sino que finalmente roba de varios lados? No sabía, no lo sabía. No, que finalmente el mejor ladrón en Claro. términos creativos es Claro. aquel que está robando de poquitos de distintos lados. Bueno, Haciendo sí, una eso. clase de metodología. Sí, claro, que estamos sí, conociendo su manera de... Todos los ladrones de banco hacen eso. Los ladrones los que hacen phishing, esas cuestiones que te roban. La gracia es robar 5 lucas en muchos lugares y no robar 300 lucas de una pasada, porque si no te demandan. No, pero en términos intelectuales también, pues, seguir robando Obvio, una idea de aquí, obvio. otra idea de acá. Tú que has estado haciendo revisiones bibliográficas últimamente, has visto un... No, una cantidad. Pero Bueno. nos falta a los Turain, que así que llegan, o sea, y calcan así la misma teoría, pero con distintos nombres. Todo. Nomás, sí. Oye, tú sabes que Estonia y Finlandia también comparten la misma melodía en su himno, que es una melodía de un compositor alemán llamado Friedrich Pacius. Pacius. Sí, No, no lo conocía. da la impresión, dicen que la melodía en realidad es una melodía de taberna alemana. Como todo, Que, como bueno, todos esos himnos. Cuando dicen taberna están diciendo seguramente otra cosa. El himno israelí también es una melodía popular de una canción tradicional rumana. Wow. ¿Ya? Pero, profesor, yo creo que es un momento que nuestros auditores tienen que escuchar algo. Entonces, hemos Escuchemos hablado al demasiado God Save the King o The Queen, The Queen, dependiendo de... interpretado por The Queen. Ah, no. God Save de Michelle. God Save the Michelle. Cada día puede ser peor. Sí, cada día puede ser peor. Sí. Le quitó el trabajo a Julio César Rodríguez. Cada día peor. Cada día peor. El problema del Canal 3. ¿Ya que vamos a escuchar entonces? God Save the King. En la voz de Carlos Azócar. vamos con eso. Bien, escuchábamos la música del Reino Unido en su versión propia del Reino Unido, no en las diversas versiones de otros países. A propósito de Reino Unido, ustedes saben que Corea del Sur tiene su himno de una melodía prestada de misioneros escoceses. Ay, que no le ha pasado. Bueno, mientras- solo en catalán, no estamos tan lejos. Mientras que el creador del himno de Islas Maldivas eligió la música después de escucharla en un reloj. Así que adivinen cómo suena. Pi, 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 pi. Por lo demás, finalmente el God Save the Queen es compuesto por Händel, ¿o no?
Sí, pues, sí. O sea, la composición... No, la orquesta, La orquestación. la factura de himno es por Händel, pero viene de esta melodía que se cantaba en muchos lados. Ya, Él agarró esto y lo hizo popular y la hizo. obra. Que era algo que también los compositores originales que puso, nosotros conocemos, muchos de los compositores nosotros en realidad conocemos estas obras de tal y qué sé yo, y muchas veces la creatividad de la época post-Renacimiento viene de que muchos de estos tipos transformaron en obras melodías que existían. Lo que estaba hablando recién de Pacius, que agarró esta cosa de la taberna e hizo lo mismo. Que finalmente es muy... Pero el compositor no era el curado que cantó la cosa en la... O sea, hay cosas de ver, por ejemplo, en Verdi es evidente que está lleno de cancioncitas. De cancioncitas cortas claro, que de hecho tienen tan poco capacidad, son muy bonitas, pero no tienen capacidad de composición. Ahí Miguel nos puede explicar, porque entonces, de hecho, dura un ratito y hay que acabar con ella porque es como demasiado dulzona y no permite hacer cosas. Ahora viene... O sea, muchos lo hacen, pero pocos lo reconocen. Y en ese sentido, dentro de los plagiadores, uno de los pocos que lo ha reconocido finalmente es Karl Orff, con Carmina Burana, que finalmente lo que hace es una recopilación. Pero es que no es un plagio, es que yo creo que el concepto de plagio hay que aislarlo, claro. Porque él lo que hace es una relectura de algo. Exacto. Que es lo que, por ejemplo, nos pasó, yo no le comenté a Miguel, pero en la ópera estaba un momento yo conversando con el sonidista, que también es músico. Paulo, un saludo a Paulo Rojas. A Paulo, y estábamos con el violinista, con Lennon. Fabián Esparza. Con Fabián Esparza. Y resulta que estábamos conversando, entonces Fabián, el violinista, dice... el sonista Pablo le dice, oye, dice, había una parte que es como media tirolesa, le dice, ¿no? Y Fabián le dice, no, que yo me haya dado cuenta. Ay, no se dio cuenta. Y yo le digo, ¿se dio cuenta, sí, Pablo? le digo, sí, es verdad, porque Miguel estuvo escuchando harta... No, y hay una cita, una marcha tirolesa que es como de un tipo que... Claro. Que era como contra los... y son, está textual, mira. Claro, y son jueguitos que están ahí entre medio, y claro, que en la obra macro se ven poco, no te das cuenta, pero que efectivamente el sonidista, que el pobre tuvo que escucharla no sé cuántas millones de veces. Y la sigue escuchando porque está masterizando. Se había dado cuenta. Así que... No, pero claro, yo creo que el concepto de plagio hay que diferenciarlo de la cita, de la relectura, de la refactura, por ejemplo. Claro, porque en ese sentido hasta, por ejemplo, son trabajos finalmente... La originalidad total no existe, además. Claro, pero son trabajos recopilatorios como el que hace Orff, como con respecto a lo que hace Violeta Parra, por ejemplo. Claro. O sea, que llega a hacer un trabajo investigativo y que después llega... Sí, pero eso es distinto, porque ella recopila y lo muestra. Orff agarra y lo usa esta recopilación para hacer una obra grande. Claro. O sea, pero va tomando pedacitos chiquititos. Claro, pero además busca sonoridad, busca cosas, pero construye una obra. Ella, Violeta Bartók hacía lo mismo. Bartók buscaba él es uno de los primeros etnomusicólogos que recopilaba, supuestamente, y encontraba melodías en el campo, todo, y las instrumentaba, las variaba, les cambiaba la métrica. Pero normalmente él con estas melodías las usaba como inspiración o como núcleo o célula de una nueva obra. Y después actúa en Drácula. Bartók. Entonces, no, pero por ejemplo, me acordé a propósito de esas reelaboraciones, como además que hay claramente compositores que tienen una escuela, entonces andan buscando siempre cosas por ahí. Por ejemplo, siempre todas las obras del compositor de películas de Kieslowski, de Zbigniew Brezhnev, que se llama. Él hace toda la musicalización de todas las películas de Kieslowski. Y es súper mozartiano, y siempre es el Requiem en el fondo. Claro. Son versiones del Requiem, pero son variaciones, a partir seguramente del Requiem. Claro, inspirado. Claro, entonces... Pero es muy distinto, un plagio es otra cosa. Un plagio es querer hacer pasar algo porque es tuyo. Claro, exacto. De hecho, bueno, pero ese, por ejemplo, en La doble vida de Verónica... Sí. No, es en... El doble vida de Verónica, sí. Pero pam. Pero finalmente, o sea, la que hace finalmente Kieslowski es meterse justamente con respecto a estas referencias constantes. De hecho, es una cosa que hace constantemente en sus películas. Sí. O sea, que refiere a una película, que refiere a un compositor, y es en Rouge, donde también él llega y refiere justamente al tema cuál es este compositor. Y en Azul, de hecho, tiene un compositor que es en Azul. Entonces, todos esos juegos efectivamente son juegos que están dentro no solo están dentro, sino que no solo son legítimos, sino que son el sentido último del arte muchas veces. Sí, o sea, yo lo encuentro súper poco, como que me llama la atención que lo consideren plagio, porque es parte de una tradición incluso. Claro. O sea, es como la literatura que normalmente uno hace, hay muchas referencias. Los escritores rusos
ruso, sacaban de los cuentos rusos tradicionales y a partir de eso reconstruían. Porque hay cierta agencia los en eso. hermanos Grimm también. Pero lo distinto es que tú agarres un cuento de Grimm y digas que es tuyo. Y Claro. lo agarres y le cambias un par de nombres. Eso. Claro. Como Pero- el tipo el que pillaron en México que agarraba artículos y lo hacía pasar por él. Eso es un plagio. Que eso era Eso no el es- artículo completo, le cambiaba el título. O a veces los reestructuraba, pero... Sí. Pero a quién no le ha pasado. Alfredo Bryce Echeñique, ¿a quién no le ha pasado? Oye, aquí tenemos un... O sea, hasta Neruda, por ir más allá, que por lo demás fue un poema de Tagore, de los 20 Poemas de amor. 20 poemas de amor hacia Y una su canción hit. seleccionada. Claro, uno de esos era de Tagore y por lo demás Tagore fue el compositor de la letra y de la música del himno de India. Sí, Y de Bangladesh. de los dos. Y se arrepintió de ambos. Sí. Pero también se ganó el Nobel, nada que reclamar. Y él es de los pocos que sí hizo todo. Hizo la y lo letra, la hizo, música. No, pero tampoco es para el himno, ni una de las dos. No, po. Él se lamentaba después porque lo tomaron y Lo hicieron tomaron y himno. lo pusieron, claro. El de Bangladesh lo hizo, o no me acuerdo cuál de los dos, lo hizo como habían unas protestas como Claro. públicas, no sé qué, y él hizo una canción y, Claro. y después, años después agarraron y lo hicieron himno. Que se hizo popular y que tuvo un camino a la antigua. O sea, se hizo Claro. popular como canción y después llegó Claro, a ser, claro. oye, este realmente es De el hecho, himno. yo busqué varias versiones del himno de la India. Bonito, y hay, bonito. y hay- es muy bonito. Y hay unas versiones así que son... Populistas al máximo. No, claro. Uno así como unas estrellas pop, así como si Lucho Jara llegara Sí. y se Bueno, pusiera pero a hacer como el himno como- gringo, en el famoso Super Bowl, que la gran gracia es quién va a cantar ¿Quién va a cantar este el- Super Bowl, el himno. Podríamos escuchar Oye, escuchemos algo del Super Bowl. del Super Bowl, Ah, sí. démosle. Sí, Super Bowl. Escuchemos el himno gringo cantado Por- por... ¿A quién podemos poner? A mí me gusta mucho la versión que tiene... ¿Cómo se llama esta? All the single lady, all the single lady. ¿Cómo es que se La llama? mina, la... Ay, ella. Ah. Qué guapísima. Escuchémosla y después lo tenemos, así que vamos. Beyoncé. Eso. Beyoncé. Beyoncé, que por lo demás, hablando de plagio, dentro del video este que es muy famoso, también tiene a una bailarina plagiada. Después le contaremos qué Una pasó. bailarina plagiada. Se puede... Escuchémoslo primero y después yo les cuento. Está ahí. El dato, cuenta el dato. Vamos. Vamos. By the dawn's early light, what so proudly we hailed at the twilight's last gleaming, whose broad stripes and bright stars through the perilous fight, all the ramparts we watched were so gallantly streaming, and broad his red
Bueno, lo más interesante del himno de Estados Unidos es que se toca en el Super Bowl con distintos cantantes. Esa es la verdad del asunto. No tiene mucho interés, pero No, porque finalmente ahí yo creo que es interesante, porque los gringos y en las películas lo ponen, pero conocen muy bien negocios, esa es la cuestión, o sea que a nosotros se nos ocurrió finalmente la idea de decir que el mejor del mundo, el segundo mejor del mundo. En cambio, estos caballeros Empeorando la escena, sí. agarrar el himno nacional y hacerlo funcionar, o sea, funcionar finalmente como industrialmente. Claro. La industria cultural, Sí, que es un sí, negocio sí. que lo conocen perfectamente. O sea, que en yo todo no- caso con el himno de la India han hecho lo mismo en las películas. Lo meten Claro, igual en las películas, claro. cantado por coros de niños. No, y con o sea, y la niños, marsellesa exacto. también tiene ese espíritu Sí, hasta pues. del cine francés. Sí, pues. Sí, No, claro, pero hecho con refinamiento. Y, Exacto. y decapitando gente en la Y letra. decapitando gente. Por lo demás, bueno, lo que pasa con la bailarina, la que mejor hace la coreografía de esa Ya. canción de Beyoncé, resulta Beyoncé. que en realidad Beyoncé es en realidad el que hace el coreógrafo. Ah. O sea, y si uno ve así con detenimiento finalmente el video, se da cuenta que nunca que el que mejor baila y que el que tiene el cuerpo el mejor cuerpo, incluso el cuerpo de Beyoncé, es finalmente el coreógrafo y es un hombre. ¡Oh! Que está Ah. bailando. Y entonces uno, aquel cuando dijeron, oye, qué guapo el Eso es como. plagio. Es como. ¿A quién no le ha Como, pasado? como gente de tu antiguo barrio. Saludos para mis antiguos vecinos ahí que... Sí, tu antiguo vecino. Vecino. Algunos de tus amigos que O pasaron por antiguos tuvieron- vecinos y ahora tuvieron problemas. Claro. Algunos amigos tuyos tuvieron problemas en la zona. Antiguo vecino y actualmente marido. Marido, ay, o los vecinos, ay. Oye, hablemos un poco de la marsellesa. ¿Cómo vamos a dejar la marsellesa de lado? Si es el himno más lindo del mundo, para empezar. O sea, Que ha ganado todos los eso por lo concursos. menos, todos los concursos imaginarios de los nacionalistas. ¿Qué dijo Napoleón al respecto, Carlos? Esa ¿Cuántos? frase es muy buena. Sí, no. Esta música nos ahorrará muchos cañones. Muchos cañones, es notable. Con Y sobre todo porque- y los gringos de esta música nos ahorraron muchos goles en el Super Bowl. Oye, pero de la marsellesa ¿Ya? siempre se habla de que dentro del himno está el ser supremo. Imagínate. Ah, el ser- mira. Como sí. el ser en términos así como No, mira, No, la no verdad creo que es hegeliano, porque, no creo porque que son hegeliano. franceses. Pero está en el fondo está el dios Sol. Había una cosa Claro. media pagana en la Revolución Francesa. Sí. El 14 de julio de 1795, es decir, justo 6 años después de la toma de la Bastilla, ¿ya? No se olviden nunca que la toma de la Bastilla es la liberación de presos de una cárcel. Excelente. ¿Ya? Era como era Colina 2. Claro, era Colina 2, liberarlo a todos. La pastilla, liberar la pastilla. La toma de la pastilla. Esta obra, la Marsellesa, se ha transformado, digamos, en una obra emblemática de lo que son el rol de los himnos, y es el himno nacional que fue prohibido durante el Imperio y durante la Restauración, en todo caso. Estaba compuesto por Rouget de Lis y vuelve a ser el himno nacional en la Tercera República. Después fue prohibido de nuevo, en todo caso, entre el 40 y el 45. Espérate, ¿cuándo fue compuesto esto? Esto fue compuesto en 1795, se transformó oficialmente en el himno nacional de Francia. 1795. Y era O sea, finalmente el 6 años después de la Revolución. era finalmente los vítores que hacían para un grupo de milico. de militares que habían sido que estaban haciendo como el servicio militar obligatorio. O sea, que habían sido finalmente tomados como soldados. Y para poder alentarlo en la batalla, le dijeron en Marsella, específicamente, le dicen, oye, mira, cantemos Una cancioncita temita, marsellesa. esta cancioncita, y funciona estupendo. Entonces ahí como que lo escuchan y dicen, oye, está bueno, Está como para bueno. himno esto. Sí, empieza a crecer hacia el norte. Claro, empezó a ser primero popular en términos como, digamos, como el himno indio. O sea, Claro. empieza a Como ser canción popular. como canción popular y después ya como que se adopta como de manera oficial. Claro. ¿Qué es lo que ha Y pasado después se con casi todo? desadopta, y después se vuelve a adoptar, y después se desadopta Sí. de nuevo, porque está la ocupación alemana. Sí. Y se transforma en canto de resistencia contra los alemanes, y por tanto ahí adquiere nuevo carisma. Claro, y ahí... Oye, y hay un caso anterior a este, que era ¿Ya? considerado ya una especie, que el himno es la novena de Beethoven, que actualmente es el himno de Europa. Claro, Pero ¿verdad? sí, es el himno de la Unión Europea. No de la Unión Europea, de Europa. de Europa. De Europa. De Europa. Y ¿Incluyendo o no el- incluyendo a Turquía?
No sé, no tengo Y de idea. la Champions. Porque Ah, no. ¿verdad? No No es de la Copa pero, Libertadores. no, el de la pero es como pareció el de la Champions. Sí, De la Champions. Es hecho para la Champions. sí, 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 pero hace- es el hace- de hace muy pasado en poco el de Beethoven sí. y el de Europa. Entonces, En la última versión lo cantó uno de los mejores tenores actualmente, el Carlos Jonas Ocar. Kaufmann. Lo cantó una, No, mira, una en versión muy 1972 el Consejo de Europa, por eso que no es lo mismo que la Unión Europea, Sí. convirtió el tema de la Oda a la Alegría, que es el famoso el himno a la alegría, en el himno de Europa. Y en 1985 fue adoptado por los dirigentes de la Unión Europea como himno oficial de la Unión Europea. Ahí sí. Y resulta que en el siglo XVIII, por ejemplo, en Francia, los tipos decían, los republicanos franceses reconocían en el himno que estaba la devise, ¿cómo se llama? El fraternité, la igualdad, la libertad, igualdad y claro, fraternidad. que decía que estaba contenido en era la música, era la devise, está hecha música. Ah. Y esto tiene una historia bien entretenida que porque yo creo que ahora se consolidó como el himno europeo, porque pasó por toda Europa, siendo considerado en todos lados como representantes de sus propios valores, de todos los países. Por ejemplo, bueno, los músicos románticos decían que era el símbolo del romanticismo. ¿En serio? Sí. Bakunin, Ya. cuando él Sí, sí, siempre sí. soñaba que abolir toda la burguesía, Por supuesto. una vez fue Compañero. a escuchar la novena de Beethoven y dijo que quería abolir todo menos la novena de Beethoven, que era demasiado hermosa. Los alemanes decían que el heroísmo alemán estaba en la novena de Beethoven, los republicanos que esta cuestión la tripla divisa, la Ahora, devise. había un rayado ahí en Juan Gómez Milla, en la Chile, muy bueno, un anarquista que decía: quemaría toda la ciudad por verte sonreír. A una cachorrita ahí está atacándola. Ah, pero a quién no le ha pasado. No, y le daría bien, porque la frase era buena. Sí. Oye, pero ¿qué escuchamos? ¿Escuchamos la Marsellesa o escuchamos el himno de Europa? ¿Qué les parece? A ver qué votemos. No, pero doy yo. Oye, pero yo te puedo seguir dando, yo A ver, yo dale, puedo dale. seguir argumentando que escuchemos la novena. A ver. Bueno, es que la novena. Lo hicieron los católicos, los comunistas, los demócratas, todos decían que representaba sus Su valores. idea. Hitler festejaba sus cumpleaños escuchando la novena de ¿En Beethoven y al mismo serio? tiempo lo ponían en el campo de concentración. O sea, No, No, la novena gana con distancia. La fue el Marsellesa. himno de la república que yo ni conozco este país, Rodesia, que es una Sí. república racista de Rodesia, Sí. ¿Cómo? así le llaman. Sí. La Y República fue el himno Rode- de la, imagínate, o sea, ¿Y dónde está eso? yo no tenía idea que existía. Yo me enteré El por la embajador de novena de Rodesia viene Beethoven. llegando acá. Vamos a llamar al embajador de Rodesia. Oriental Y además que usted sabe. en frontera con Timor. Claro. Y el ¿cómo se llama? El deporte nacional de Rodesia es rodar. Se tiran por O sea, una colina, empiezan así. Fue decadente ya tu situación. Entonces, escuchemos. ¿Pero qué escuchamos? No, la Marsellesa, novena. pongamos la- La Ah, Marsellesa escuchamos- y después nos podemos. Después nos despedimos con la novena. Con la Pero novena. con la novena en versión europea o no. En la versión cumpleaños de Hitler. En la versión cumpleaños. En la versión himno de Europa. Entonces nos Que vamos tiene una con- pequeña introducción. Y otra cosa que es interesante, que como himno de Europa es instrumental, no es cantado. ¿En serio? Sí. Pero la Oda de la Alegría. Es la melodía de la Oda de la Oda Oda de de la Joy. Alegría. Sí. Pero entonces nos vamos con la Marsellesa, aunque lo único que queremos es escuchar es la novena. No, pero escuchemos la Marsellesa y nos queda como un minuto. Así que alcanzamos después, nos despedimos y Eso. vamos nos despedimos con el himno de Europa. Perfecto. Le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, les tendances sanglantes élevées, les tendances sanglantes élevées. Entendez-vous dans les campagnes mugir ces farouches soldats? Ils viennent jusque dans nos bras, égorger vos fils, vos compagnes. Amen.
Bien, eso era la Marsellesa, ¿ya? Ganadora del concurso mundial de himnos. De los reiterados conjuntos mundiales. Y todos los demás himnos de América Latina salieron segundos. De las Olimpiadas. De las Olimpiadas. No, tú sabes que además, respecto a esa cuestión, la locura total es que Joaquín Edwards Bello, ¿ya? Decía que eso era mentira, pero que Chile no había salido segundo en ningún concurso, pero que se había producido la confusión porque Chile había salido primero, sí, de verdad, en el concurso de la bandera. Por las banderas. ¿Ya? Que lo que también es una locura. Y por lo demás también total, es un plagio a la bandera de Texas. Pero no sé si antes o después. Ese es un buen punto. No Hay sé que si pensarlo, anterior o ¿no? después, porque Texas Porque Texas fue anexada después. Y Texas era mexicana. Texas era mexicana y yo me imagino la bandera es por la anexión y la anexión es posterior con la derrota del general Santa Anna en la zona. Por lo demás, dejamos pendiente El himno de México. El himno de México y un personaje muy importante que lo voy a dejar ahí rebotando. El Macio Sare. El Macio Sare. Eso lo vamos a ver en el próximo programa y Hagamos otro de recordemos, himno. y ahí además hablaremos un poco más de la Marsellesa, porque ha sido acusada muchas veces de violencia, y hablaremos un poco del himno alemán, que tuvo muchas polémicas en la historia, Y el himno del Vaticano. incluyendo la polémica, recordemos, que le produjo el Del presidente Piñera, Sí. que tuvo hartos problemas al respecto. Nos vamos, Escuchando la nos oda del- escuchamos Y ahí dejamos todo pendiente. y dejamos todo pendiente hasta la próxima Muchos casos más semana. entretenidos. Muchas gracias. Saludos a todos. Música y Política regresa el próximo jueves a las 20 horas. La invitación de Radio Universidad de Santiago para entender el contexto histórico y social de la música. Alberto Mayol, Carlos Azócar y Miguel Farías te esperan la próxima semana.